Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Ortega y en este video vamos a aprender el tema de integración por partes. La integración por partes es una de las técnicas de integración más utilizadas y la fórmula que se utiliza proviene de la definición de la derivada del producto de dos funciones. Entonces, para obtener la fórmula, nosotros tenemos que plantear dos funciones y decir si f y g, que son función de x, son diferenciables, entonces la derivada de un producto de ambas funciones con respecto de x, de la función f de x, g de x, entre corchetes, va a ser igual a la primera función, la función f de x, multiplicada por la derivada de la función g de x, que en este caso vamos a denotar como g' de x. Y vamos a sumar la derivada de la función f de x, que vamos a denotar como f' de x, por la función g de x. Y esta es la derivada de un producto de funciones. Ahora, a nosotros nos interesa este primer término, el término de f multiplicado por la derivada de la función g de x. Entonces vamos a despejarlo. Y aquí lo que tenemos es que el término f de x por g' de x es igual a este término que tenemos del lado izquierdo, y ahora vamos a poner del lado derecho, que va a ser la derivada del producto f de x por la función g de x, menos este término que estamos despejando, f' de x, g de x, ¿vale? Entonces, ahora como ya tenemos el término de interés despejado, lo que resta es integrar ambos lados de la ecuación. Entonces, al realizar la integral, yo tengo que poner el símbolo de integral, nuestro término, que en este caso va a ser f de x, g' de x, por la diferencial de x, y esto va a ser igual a la integral de todo este término, que vamos a poner como diferencial de derivada con respecto de x, de f de x, g de x, entre paréntesis, menos f' de x, g de x, y todo esto pues lo encerramos en un corchete y le agregamos la diferencial de x para que sea matemáticamente correcto. Entonces, al aplicar la integral de este lado, lo vamos a dejar así, y de este lado vamos a aplicar la propiedad distributiva de las integrales, haciendo la integral de este primer término menos la integral de este segundo término, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a poner acá arriba. Voy a borrar esta parte. Y entonces vamos a hacer la distribución de este producto, y entonces decimos que la integral de la función f de x, g' de x diferencial de x, es igual a la integral de la derivada del producto f de x, g de x diferencial de x, menos la integral de f' de x, g de x diferencial de x. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que estoy haciendo es derivando e integrando este par de funciones. Al hacerlo, lo que hago es únicamente dejar las funciones que tengo dentro del corchete. La integral se cancela con la derivación, entonces lo que tengo es lo siguiente. Tengo mi primer término, que es la integral, que es el término de interés de la función f de x, g' de x, diferencial de x. Esto es igual, ahora únicamente pongo el producto de funciones, que es f de x, g de x, menos la integral. Voy a intercambiar estos términos de lugar solamente para darle coherencia matemática, y ponerlo como la función g de x por f' de x, diferencial de x, ¿vale? Y ahora, si me permiten, voy a borrar este otro término que tengo acá abajo, voy a esta expresión para continuar. Y entonces, aquí lo que tengo, esta es la llamada fórmula de integración por partes. Tal vez no se les haga conocida de esta forma, entonces voy a utilizar un pequeño cambio de variable, ¿vale? Voy a decir que la función u es igual a f de x, y la función v es igual a la función g de x. Entonces, la diferencial de u
va a ser igual a f' de x, diferencial de x, y la diferencial de b va a ser igual a g' de x, diferencial de x, ¿vale? Y entonces con este cambio de variable voy a sustituir las variables que tengo acá arriba de mi fórmula original, y entonces al sustituirlas, estoy borrando esta parte de acá arriba para poner la parte final, voy a hacer esta sustitución para obtener la fórmula ya tan conocida de la integración por partes. Entonces, al sustituir estos términos, lo que yo voy a tener va a ser la integral de la función f de x, que en este caso la denoto como la función u, por el producto g' de x, diferencial de x, que es diferencial de b, de v. Y esto es igual al producto de funciones g de x que corresponde a u por f de x que corresponde a u por el producto g de x que corresponde a b. Entonces, u por v menos la integral de g de x, que es b, y este otro término que tengo acá, f' de x, diferencial de x, corresponde a diferencial de u, ¿vale? Y entonces esta sí es la fórmula que todos conocemos de integración por partes. Ahora vamos a ver cómo se utiliza esta fórmula de integración por partes para resolver ya ejercicios de integrales. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se utiliza la fórmula de integración por partes para resolver un problema ya definido. En este caso, vamos a resolver la integral de la función x, logaritmo natural de x, diferencial de x, ¿vale? Entonces, para aplicar la fórmula que es u diferencial de b igual a la función u por la función b menos la integral de la función b diferencial de u, nosotros tenemos que seleccionar aquí en la expresión que vamos a integrar nuestro par de funciones u y b, ¿vale? Entonces, para eso, yo voy a observar mi función y voy a definir dos funciones en este caso. Voy a definir una función que va a ser la función x y otra que va a ser la función logaritmo natural de x, diferencial de x. Bueno, en este caso nada más vamos a seleccionar las dos funciones, tanto x y el logaritmo natural de x. Ahora, de ellas yo tengo que definir cuál va a ser mi función u y mi función b, porque en función de eso va a ser qué tan fácil o complicada se haga mi integral. Entonces, yo voy a definir a mi función u como la función logaritmo natural de x. Y entonces mi función diferencial de b va a ser igual a la función x diferencial de x, que van a ser estas dos partes, ¿vale? No necesariamente tiene que ser tal cual está el orden. A veces es por simplicidad, a veces es por lógica. Entonces, una vez definiendo ambas, yo puedo calcular la diferencial de u, que en este caso solamente tengo que obtener la diferencial de esa función logaritmo natural, que la diferencial del logaritmo natural de u es la diferencial de x que divide al argumento de la función logaritmo natural, que en este caso es x, ¿vale? Y en este caso, la función b la voy a obtener mediante la integración de la función x, diferencial de x, que en este caso corresponde a x cuadrada medios más una constante de integración que le llamaré c1, ¿vale? Entonces, una vez que calculamos tanto u, b, diferencial de u y diferencial de b, ahora sí ya vamos a poder aplicar la fórmula de integración por partes que obtuvimos hace unos momentos. Entonces, nosotros escribiremos que la integral de la función x, logaritmo natural de x, diferencial de x, esto es igual a la, aquí ya tenemos nuestra función u diferencial de b, como lo podemos ver aquí. Entonces, la fórmula nos dice que es esa integral es igual a la función u por la función v, que en este caso ya tenemos aquí logaritmo natural de x, multiplicada por la integral de esta función, que en este caso corresponde a la función x cuadrada medios más c1, la constante de integración de ese primer paso. Y ahora restamos la integral de la función v, que es x cuadrada medios más c1, por la diferencial de u, que es diferencial de x sobre x. ¿Vale? Y ya tenemos una primera aproximación. Entonces, esta integral
de la función x logaritmo natural de x diferencial de x es igual a, voy a desarrollar los términos. En este caso tengo que logaritmo natural de x multiplica a este primer término que es x cuadrada medios, entonces los acomodo como x cuadrada medios logaritmo natural de x más c1 logaritmo natural de x. Ahora, menos la integral de x cuadrada medios que está siendo multiplicada por diferencial de x sobre x menos la integral de C1 diferencial de x sobre x, ¿vale? Entonces, ya distribuida tengo mi integral de esta manera. Voy a escribirla en esta parte de acá arriba, voy a borrar para poder terminar de desarrollar mi ejercicio. Entonces, en este caso, yo ya tengo que la integral de la función x logaritmo natural de x diferencial de x es igual a estos dos términos que tengo, x cuadrada medios logaritmo natural de x más c1 logaritmo natural de x menos, ahora vamos a desarrollar esta integral. Esta x cuadrada, al dividirla con esta x, me va a quedar la integral de la función x medios diferencial de x, y de igual forma acá me va a quedar menos la integral de c1 diferencial de x sobre x. Ahora, recordando que las constantes las puedo yo poner del lado derecho de la integral para que no interfieran en mi propósito, lo que yo voy a hacer acá es reescribir esta expresión x logaritmo natural de x diferencial de x, y esto va a ser igual a los primeros dos términos, que es x cuadrada medios logaritmo natural de x más c1 logaritmo natural de x menos este medio, lo saco de la integral, un medio de la integral de x diferencial de x menos esta constante de integración también la sacamos, menos c1 por la integral de la diferencial de x entre x, ¿vale? Y entonces, ahora sí ya puedo yo resolver estas dos integrales que son más sencillas que la del inicio, ¿vale? Entonces voy a borrar esta parte. Y entonces, resolviendo, yo tengo que esta integral de la función x logaritmo natural de x diferencial de x es igual a estos dos primeros términos que traemos desde hace rato, x cuadrada medios logaritmo natural de x más c1 logaritmo natural de x menos un medio de la integral, que aquí vamos a llamarle un medio de la integral de x diferencial de x será x cuadrada medios más otra constante que le llamaremos c2. Y entonces en este caso, como ya tenemos la constante, será menos la integral, perdón, menos c1 logaritmo natural de x, que corresponde a la integral de la diferencial de x sobre x. ¿Vale? Entonces, vamos a desarrollar, y entonces, ahora sí, esta integral será igual a x cuadrada medios logaritmo natural de x más c1 logaritmo natural de x menos un cuarto de x cuadrada más, perdón, menos un medio por una constante, sigue siendo una constante. Entonces, en este caso, yo en lugar de poner menos un medio de C2, pondré más una constante C, que será mi constante de integración final, menos el otro término que es C1 logaritmo natural de X. ¿Vale? Entonces, se pueden dar cuenta, aquí ya tengo el resultado, pero lo puedo simplificar. Este segundo término de C1 logaritmo natural de X se me cancela con este último término, ya que tienen signos distintos, se suman y se hacen cero entre sí. Y ahora sí, el resultado de mi integral de x logaritmo natural de x diferencial de x será la función únicamente, el primer término, que será x cuadrada medios logaritmo natural de x
menos un cuarto de x cuadrada más nuestra constante de integración que nunca se nos debe de olvidar, ¿vale? Y así es como se aplica la fórmula de integración por partes, seleccionando mi par de funciones y aplicando la fórmula que encontramos hace unos momentos, ¿vale? Eso es todo por mi parte, espero haya quedado bastante claro el tema y nos seguimos viendo en videos posteriores.